Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. A través de estos 6 capítulos anteriores, el autor nos ha venido hablando acerca de la supremacía de Cristo. Nos ha venido apuntando a que Cristo es superior que los ángeles, Cristo es superior que la ley, Cristo es superior que los profetas, Cristo es superior que Moisés. El autor en estos 6 capítulos anteriores nos ha venido introduciendo la idea de la supremacía de Cristo en cuanto al sacerdocio. Nos ha venido diciendo que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es un sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Lo ha mencionado en el capítulo 4, versículo 14. Estamos en Hebreos 4:14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. De la misma manera lo ha mencionado en el capítulo 5, versículo 6. En todo el pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y también lo menciona en el versículo 10 del mismo capítulo: y Dios lo nombró sumo sacerdote según el nombre de Melquisedec. Entonces el autor nos ha venido introduciendo la idea de la supremacía de Cristo como sacerdote y como sumo sacerdote. Sin embargo, lo que nos ha venido hablando el autor no lo ha terminado de desarrollar. Es un tema complejo, es un tema robusto, es un tema difícil de comprender. Tan difícil de comprender que el autor no lo ha desarrollado. Si nosotros recordamos el capítulo 5, versículo 10, inmediatamente cuando el autor les dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote del orden de Melquisedec, el autor interrumpe su argumento y empieza a reprender a los hebreos. Les dice que lo que habla les entra por un oído y les sale por el otro oído, que ya no va a continuar hablando de ese tema específico que es la supremacía del sacerdocio de Cristo, porque en vez de alimentarse con alimentos sólidos, están alimentando con leche, están pretendiendo ser unos niños cuando deberían ser unos maestros. Y lo que vamos a hacer esta mañana es que vamos a estudiar, vamos a ver los argumentos que el autor nos presenta para ver la supremacía de Cristo como sumo sacerdote. Entonces, es un tema complejo, es un tema difícil relativamente. Entonces vamos a orar y vamos a comenzar a ver qué es lo que se refiere el autor y cuáles son los argumentos para creer que Cristo es nuestro sumo sacerdote y es superior. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque
nos permites estar una mañana más aquí. Te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Te pido que tu Espíritu me acompañe, nos acompañe, que sea tu Espíritu a través de las Escrituras ayudándonos a entender qué nos quieres decir, Padre, con que Cristo es nuestro sumo sacerdote, qué implicaciones tiene en nuestra vida, Padre. Aléjanos de distracciones y ayúdanos a comprender esta realidad para poder aplicarla en nuestras vidas, Padre. Sé con nosotros, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces el autor comienza en el versículo 11. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sumo sacerdocio, mediante el sacerdocio levítico, pues bajo esa ley se le dio al pueblo. ¿Qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote, según la orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Y pensar en esta comparación de sistemas, en esta comparación de sacerdocios, me hace pensar o recordar inevitablemente que estamos a una semana de la transición de nuestro Poder Ejecutivo Federal. Lo que significa que el próximo sábado se va a sentar en la silla presidencial nuestro futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y esto me lleva a pensar en el antiguo sistema, lo que hizo Enrique Peña Nieto, y a pensar en los resultados que tuvo Enrique Peña Nieto. Nosotros recordamos las promesas de Enrique Peña Nieto, nosotros recordamos cuál era la motivación de Enrique Peña Nieto cuando sube a la silla presidencial: ver un México próspero, ver un México más seguro, ver un México modernizado, ver un México estable. Y entonces llegamos al final de los 6 años, al final de sexenio, y la realidad es que cuando vemos los resultados de Enrique Peña Nieto, nos encontramos que México no es un país más seguro, México no es un país más estable, México no es un país más seguro ni más próspero, sino prácticamente es todo lo contrario. Y entonces nosotros llegamos al final de sexenio, la próxima semana se hace la transición, sube López Obrador, y nosotros recordamos el sistema del PRI, el sistema de Enrique Peña Nieto, y vemos la ineficacia de ese sistema, vemos los resultados de ese sistema. Y no sé ustedes, pero a mí pensar en ese gobierno me hizo darme cuenta de la necesidad que tenemos de un mejor sistema. Vemos la ineficacia del sistema del PRI, la ineficacia de Enrique Peña Nieto, y a mí particularmente me hacía añorar un mejor sistema. La ineficacia de ese sistema me hacía pensar en otro sistema que fuera mejor, en otro sistema que llevara a México a cumplir los objetivos, que llevara a México a ser un país más próspero, más seguro, más estable. Y entonces nos enfrentamos a la realidad de que la próxima semana Andrés Manuel López Obrador empieza a ejercer, a fungir como presidente de la República. Y mi oración, mi añoranza está que López Obrador lleve a México a alcanzar los objetivos, que lleve a México a ser un país más estable, más seguro, económicamente más próspero. Y solo el tiempo va a determinar si este sistema, este nuevo sistema que entra, es el que lleva a México a cumplir los objetivos. No lo sé, mi esperanza está en que así sea. Sin embargo, en el versículo 11 es lo que prácticamente nos está diciendo el autor. El autor está comparando dos sistemas. Uno es bajo la orden, un sacerdocio levítico, y está comparando otro sistema que es otro sistema bajo la orden de Melquisedec. Lo que está haciendo el autor en este versículo, en esta porción, específicamente en este versículo 11, es que está formulando una pregunta retórica, una pregunta que nos está apuntando a la ineficacia de este antiguo sistema del sacerdocio levítico. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección, que ese era el objetivo, alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había más adelante de que surgiera otro sacerdote? Lo que nos está diciendo el autor es que los objetivos no se alcanzaron. Era un sistema ineficaz, era un sistema que no nos llevó a alcanzar la perfección. Entonces fue necesario que se cambiara el sistema, que se cambiara el sacerdocio, uno que fuera de la orden de Melquisedec y no que fuera de la orden de Aarón, uno que nos llevara a cumplir los objetivos, que nos llevara a la perfección. ¿Y cuál es la perfección? ¿Cuál es el objetivo que está diciendo el autor? Que nos fuera posible alcanzar la perfección. Encontramos la respuesta en el versículo 18. Por una parte, la ley anterior, el sistema levítico, queda anulado por ser inútil e ineficaz.
ya que no perfeccionó absolutamente nada. Y por la otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a una relación con Dios, nos acercamos a la perfección. Un sistema antiguo, un levítico que no servía para nada, se introduce un mejor sistema, un mejor sacerdocio, una esperanza mejor, y mediante este sistema podemos alcanzar la perfección, podemos acercarnos a Dios, podemos tener una relación cercana, una relación viva, una relación real, íntima con Dios. Y es que este era el objetivo del pueblo de Israel. Nosotros recordamos que el pueblo de Israel era un gobierno teocrático, es decir, que el gobierno venía a través del sacerdocio. Todo lo que hacía el pueblo de Israel tenía como objetivo tener una relación cercana con Dios. Nosotros nos acordamos del sistema tan complejo que tenía el sacerdocio levítico, a través de los rituales, a través de aspectos externos como seguir la ley, cumplir a rajatabla los requerimientos que la ley sacerdotal nos pedía. Y todo eso tenía como objetivo tener una relación cercana con Dios a través de la purificación, a través de las ofrendas, a través de los sacrificios. Y es que ese era el objetivo principal de Israel. Israel vivía para tener una relación con Dios, ese era su meta, tener una relación. Y entonces cuando llega el autor y les dice, ok, lo que hemos estado haciendo, este sistema levítico mediante el cual se regía y se rige Israel, que se enfoca en aspectos externos, no nos está llevando a tener una relación verdadera con Dios. Y cuando nosotros recordamos cómo era este sistema levítico, nosotros no podemos dejar de pensar en el rol sacerdotal. El sacerdote era el intermediario, era aquel que fungía como intercesor entre Dios y el pueblo de Israel. Dios no podía tener una relación directa con su pueblo, tenía que haber un intermediario, tenía que haber un mediador. De tal manera que Dios se comunicaba con el sacerdote se comunicaba con su pueblo y viceversa. El pueblo de Israel quería hacer ofrendas, tenían que ser mediadas por el sacerdote, y el sacerdote era aquel que ejecutaba los sacrificios, que llevaba a cabo las ofrendas para Dios. Y esa era la función del sacerdote. El sacerdote era el intermediario, era aquel que fungía como mediador entre Dios y su pueblo. Y la traducción de la Vulgata Latina, la Biblia se escribe en griego y arameo. Cuando se hace la traducción al latín, esta traducción se conoce como Vulgata Latina, y la palabra que se utiliza en latín para referirse al sacerdote es pontífice, de la cual viene la palabra puente al español. Y esta ilustración, esta palabra nos ayuda a entender la función que tenía el sacerdote. El sacerdote era un puente, un canal de comunicación entre Dios y su pueblo. No había comunicación si no era a través del sacerdote. Entonces nosotros nos encontramos al pueblo de Israel queriendo tener una relación con Dios. Dios le da la oportunidad a su pueblo de tener una relación con Dios mediante su sacerdocio, mediante el sistema levítico. Entonces el pueblo de Israel quería ofrendar, tenía que hacerlo a través del sacerdote. El pueblo de Israel quería hacer expiación de sus pecados, quería derramar sangre para limpiar sus pecados, tenía que ser a través del sacerdote. Y cuando nosotros pensamos que el sacerdote y en las tareas del sacerdote, nosotros tenemos que llegar a la realidad de que el sacerdote, para poder presentarse ante Dios, para interceder por el pueblo de Israel, tenía que hacer primero un sacrificio para limpiar sus propios pecados y así presentarse limpio ante Dios para interceder por los pecados del pueblo. Esto nos apunta a un sacerdocio imperfecto, a un sacerdocio impuro que tiene que purificarse para presentarse delante de Dios. Y no solo eso, nosotros recordamos que el sacerdocio era temporal. El sacerdote fungía como intermediario hasta que moría. Una vez que moría, el pueblo tenía que levantar otro sacerdote elegido por la tribu de Leví, por el pueblo de Israel. Y entonces la temporalidad del sacerdocio, la impureza del sacerdocio y lo que es más, las ofrendas que llevaba a cabo el sacerdote limpiaban el pecado hasta que el pueblo de Israel volviera a pecar. De tal manera que había sacrificios año tras año, constantemente, porque la ofrenda que ofrecía no era perfecta. La ofrenda limpiaba el pecado temporalmente hasta que no volviera a pecar el pueblo de Israel. Toda esta realidad, este sistema levítico, debería de apuntar al pueblo de Israel a la impureza del sacerdote,
a la temporalidad del sacerdote, a la imperfección del sacerdocio, a la imperfección de la ofrenda. No era una ofrenda perfecta, no estaba limpiando el pecado. El objetivo de ese orden ineficaz, de ese sistema ineficaz, de esa ofrenda ineficaz, era apuntar al pueblo de Israel a la necesidad de un mejor sacerdote, un sacerdote que fuera eterno, un sacerdote que fuera inmaculado, limpio, puro, y una ofrenda que fuera una ofrenda pura, eterna, perfecta, que no tuviera que sacrificarse año tras año, vez tras vez. Y este era el objetivo de este sistema. No estamos hablando de un sistema imperfecto, estamos hablando de un sistema levítico que tenía como el objetivo apuntar al pueblo de Israel, que ese no era el medio de tener una relación con Dios, era algo temporal, era algo que no era perfecto, los estaba apuntando a la necesidad de un mejor sistema. La ineficacia de ese sistema levítico, de ese antiguo sistema, les estaba diciendo al pueblo de Israel: pueblo de Israel, es imposible tener una relación cercana, perfecta, plena con Dios a través de estos aspectos externos, a través del cumplimiento de la ley, a través de presentarnos a Dios a través de sacrificios. ¿Por qué? Porque nuestro intermediario, nuestro intercesor, nuestro puente es un sacerdote imperfecto, impuro, que tiene que purificarse. Nuestra ofrenda es una ofrenda temporal, impura. Si fuera real y si fuera eficaz, limpiaría el pecado de una sola vez y para siempre. Y esto es lo que les estaba diciendo el autor a los hebreos. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección, tener una relación cercana, viva, plena con Dios mediante el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según la orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Y las palabras que está utilizando el autor son muy importantes porque nos van a ayudar a entender cuál era la principal razón de la ineficacia del sacerdocio levítico. En el versículo 11, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote? En griego existen dos palabras para referirse a otro. En español tenemos una, en griego existen dos palabras. La primera es elos y la segunda es heteros. La primera palabra elos hace referencia a una cosa de la misma naturaleza, otra cosa de la misma naturaleza, y la palabra heteros hace referencia a otra cosa de una naturaleza completamente diferente. Es decir, si yo les hablara en griego y utilizaría elos, yo les dijera: yo tengo una hoja, necesito otra hoja, utilizaría elos, porque es una hoja de la misma naturaleza que esta hoja. Pero si utilizara heteros, yo tengo una hoja, necesito otra Biblia. Es una naturaleza completamente diferente. Estoy hablando de otra cosa completamente diferente. Utilizaría heteros. Y la palabra que utiliza el autor en el versículo 11, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote? Esta palabra que utiliza el autor es heteros. De tal manera que el autor nos está diciendo: surgiera otro sacerdote de una naturaleza completamente diferente, de una naturaleza según el orden de Melquisedec, de una naturaleza como Melquisedec, no de una naturaleza como Aarón. ¿Y qué es lo que nos quiere decir el autor con una naturaleza diferente? ¿Quién es este Melquisedec? La historia de Melquisedec nosotros la encontramos en Génesis 14. No es necesario que nos vayamos a Génesis. El mismo autor nos hace un resumen en versículos anteriores, capítulo 7, y nos habla de Melquisedec y nos presenta a Melquisedec como rey de Salem, nos presenta a Melquisedec como rey de justicia y paz, nos presenta a Melquisedec como sin padre ni madre ni genealogía, nos presenta a Melquisedec como sin comienzo ni fin, nos presenta a Melquisedec como semejante al Hijo de Dios y nos presenta a Melquisedec como sacerdote para siempre. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar a Melquisedec, encontramos mucha similitud en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, rey de Salem, Jerusalén se conocía antes como Salem, rey de justicia y paz. Cristo es rey de justicia y paz, sin padre ni madre ni genealogía. Cristo, sin comienzo ni fin. Cristo es eterno, no tiene comienzo, no tiene fin. A semejanza del Hijo de Dios, Cristo es el Hijo de Dios y es sacerdote para siempre. Lo que nosotros podríamos pensar a la luz de lo que nosotros encontramos en las Escrituras es una preencarnación de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 14 tenía un encuentro con Abraham. De tal manera que este Melquisedec, una preencarnación de nuestro Señor Jesucristo, es de naturaleza divina, de una naturaleza perfecta, de una naturaleza que no tiene ni principio ni fin,
una naturaleza completamente diferente a lo que era Aarón, a lo que era Leví, a lo que eran los levitas. Estamos hablando de dos sistemas completamente diferentes que tienen una naturaleza completamente diferente. Uno va a llevar a la perfección, uno va a llevar a tener una relación plena, verdadera, cercana con Dios, y otro va a ser un sistema que queda desechado por ser inútil e ineficaz. Y esto es lo que nos está diciendo el autor. No es posible, hebreos, no es posible tener una relación cercana, una relación verdadera con Dios a través del cumplimiento de estos aspectos externos, a través de no mezclar la tela, a través de dejarnos largas las barbas, a través de poner la grosura aquí y los huesos aquí, a través de cumplir con los requisitos de la ley. Eso es imposible. No está cambiando nuestro corazón, no está limpiándonos. Estas ofrendas que nosotros estamos haciendo son temporales, no nos están limpiando, están quitando el pecado, entre comillas, lo están quitando temporalmente, y esto nos debería apuntar a que esto no es posible. No es posible tener una relación cercana con Dios. Nos está apuntando la ineficacia de un sistema, de este sistema levítico, nos está apuntando a la necesidad de un mejor sistema de una naturaleza divina que nos lleve a tener una relación perfecta con Dios. Y si no fueran suficientes los argumentos para que nos quede claro la supremacía de Cristo como sacerdote, si no fuera suficiente estos argumentos para pensar que existe un sistema para llegar a una relación con Dios y otro sistema que no nos lleva a una relación con Dios, lo que hace el autor es que da un punto final a su argumentación. Versículo 21. Mientras que llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiaré de parecer, tú eres sacerdote para siempre. El autor está argumentando en que el antiguo sistema, el sistema levítico, fue un sistema que no fue jurado por Dios, fue un sistema que era elegido por el mismo pueblo de Israel, por la misma tribu de Leví, comparándolo con un sistema que ha sido escogido por Dios, que ha sido jurado por Dios y que ha sido, en el versículo 22, garantizado por Jesucristo, por el sacrificio de su Hijo, por el sacrificio por su sangre, el cual en medio de la imperfección de este sistema levítico, este sacerdote divino, perfecto, en medio de la ineficacia, se ofrece a sí mismo para hacer la ofrenda. Versículo 27, segunda parte, porque Él se ofreció en sacrificio una sola vez y para siempre, un sacrificio perfecto que no va a quitar el pecado temporalmente, que no nos va a recordar el pecado, sino que nos va a hacer limpios para tener una relación verdadera, cercana, plena con Dios. Lo que está diciendo el autor es que Cristo es mejor. Hermanos hebreos, Cristo es mejor, este sacerdocio es mejor, este sistema es mejor, nos está limpiando eternamente, perfectamente, para siempre. Este sistema es mejor, Cristo es mejor, y es lo que nos quiere taladrar el autor una y otra vez, es lo que quiere que nosotros entendamos. Cristo es mejor, este sistema es mejor, no necesitamos de más sacrificios, no necesitamos de más sangre. Y estos conceptos nosotros los entendemos de una manera teórica, estoy seguro. Estos conceptos los entendemos, no necesitamos un viejo sistema, no necesitamos de más sacrificios, no necesitamos de más ofrendas para tener una relación cercana con Dios. Esto creo que generalmente nosotros lo entendemos. A tal punto, nuestra claridad es que si el día de hoy entra una persona con 2 ovejitas, con 2 cabras, y le pregunta a cualquiera de ustedes: oye hermano, ¿dónde está el altar? Porque quiero derramar la sangre de estos animales, quiero sacrificar estos animales para el perdón de mis pecados. Estoy tan seguro que tenemos estos conceptos claros que nosotros le diríamos a esta persona: no, esto no es necesario, estos sacrificios ya no necesitan ser hechos, esta sangre ya no necesita ser derramada. ¿Por qué? Porque esa ofrenda se hizo una sola vez para siempre y fue perfecta mediante un sacerdote que fue perfecto y que él mismo se ofreció como ofrenda. No lo hagas, no sacrifiques estos animalitos. Espero y creo que más o menos esta sería nuestra respuesta con esta persona. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que me temo
que nosotros vivimos en un sistema muchas veces antiguo, en un sistema levítico, y que no necesitamos precisamente sacrificar animales y derramar sangre. Sin embargo, nos encontramos siendo nuestros propios sacerdotes, intercediendo para obtener la gracia de Dios, el perdón de Dios, la aceptación de Dios. Y esto se ve muchas veces reflejado en nuestras vidas cuando pensamos que nuestro sacrificio, el abstenernos de esto o aquello, nos lleva a tener una relación aceptable con Dios. Nosotros pensamos que a través de ofrendar más, de diezmar más, nosotros encontramos gracia delante de Dios. ¿Y sabes qué está pasando aquí? Que tú estás fungiendo como tu sumo sacerdote. Tú estás viviendo bajo un antiguo pacto, bajo un pacto levítico, y no estás sacrificando animales, no estás derramando sangre, pero estás siendo tu propio sacerdote. Entonces vivimos pensando que si sacrifico esto o aquello, voy a encontrar aceptación delante de Dios. Si cumplo la ley a rajatabla, voy a encontrar justificación delante de Dios. Si a través de mis obras voy a encontrar aceptación delante de Dios. Estás viviendo bajo un antiguo pacto, bajo un antiguo sistema, y es lo que nos está diciendo el autor. Hermano, deja de vivir bajo este sistema, es inútil, no te lleva a tener una relación plena, real, verdadera, íntima con Dios. Estos aspectos externos, tus obras, tus sacrificios, no están llevándote al objetivo, no te están llevando a la perfección. Necesitamos un mejor sistema, no necesitamos de tus obras, no necesitamos de tus sacrificios. A través de tus sacrificios, a través de tus obras, a través de tu rectitud, no alcanzas absolutamente nada. ¿Y sabes qué estás haciendo? Estás demeritando la ofrenda perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que quiero esta mañana es que nosotros podamos entender la realidad de lo que hace Cristo y lo que hizo como sacerdote, las implicaciones que tiene esta ofrenda perfecta, de tal manera que nosotros encontramos aceptación delante de Dios, no a través de nuestras obras, sino a través de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no encontramos aceptación delante de Dios, no a través de nuestras obras, sino a través de las de Cristo. No encontramos santidad, no encontramos el perdón por nuestros pecados, por nuestros sacrificios, sino los encontramos a través de los sacrificios de Cristo. Y es lo que nos está apuntando el autor. Hermanos hebreos, descansen en este sistema en medio de nuestra ineficacia. Ya no lo tenemos que hacer nosotros. Esta ofrenda la tuvo que hacer este sumo sacerdote, que en medio de nuestra incapacidad, él mismo se ofrece como ofrenda, como una ofrenda perfecta. Y mediante ese sacrificio nosotros podemos ser purificados, podemos ser lavados para siempre. Entonces descansa en esa realidad, descansa en la realidad del sacrificio de Cristo, descansa en que no es a través de tus obras, no es a través de tu sacrificio, no es a través de tu rectitud, es a través de la rectitud de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, a través de las obras de Cristo. Y esto es lo que nos está diciendo el autor. Cristo es mejor, este sistema es mejor, y no simplemente es mejor, sino este sistema nos lleva a tener una relación perfecta, plena, real con Dios. Que nunca te pase por la cabeza pensar que hay diferentes maneras de acercarnos a Dios y tener una relación verdadera con Él. Jesucristo, el único sacrificio que pudo saciar la ira de Dios, Él es nuestro único mediador capaz de interceder por nosotros para siempre, no temporalmente, sino para siempre. Él es nuestra única esperanza, Él es nuestro único Salvador. De la misma manera, Martín Lutero nos pone el ejemplo y la figura de Cristo. En su vida, Cristo fue un ejemplo enseñándonos cómo vivir. En su muerte, Él fue el sacrificio que pudo saciar la ira de Dios. En su resurrección, fue un conquistador aplastando el pecado. En su ascensión, un rey. Y en su intercesión por nosotros, Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, hermano, te vuelvo a animar a descansar en las obras de Cristo, en el sacrificio de Cristo, en la rectitud de Cristo, y dejar de alcanzar, de perseguir la aceptación, el favor, la gracia
de Dios a través de tus propias obras. Lo que estamos haciendo es regresar al antiguo sistema, regresar al orden levítico, un sistema imperfecto que demerita el sacrificio y la ofrenda perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nosotros hacemos todos los domingos es recordar precisamente eso. Recordamos que Cristo fue partido por nuestros pecados, que Cristo fue desgarrado, que Cristo derramó su sangre. Es la única ofrenda perfecta que se hizo una sola vez y para siempre por el perdón de nuestros pecados. Esto lo hacemos con la Santa Cena. Para las personas que son miembros, que han sido confirmados, los invitamos a formar parte de este momento, a compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Para las personas que no han sido confirmados, que tienen dudas, que no saben si tomar la cena, los invitamos a acercarse con nosotros al final del servicio. Oramos. Padre, te damos gracias por nuestro sacerdote, por nuestro intercesor, por nuestro mediador que es de una naturaleza perfecta, divina, Padre. Te damos gracias porque a través de esta ofrenda perfecta, divina, única, que se hizo una sola vez y para siempre, ya no tenemos que sacrificar, que derramar sangre, que obrar para estar cerca de ti, Padre. Ese sacrificio es aquel sacrificio que nos ha permitido estar delante de este trono, recibiendo misericordia, recibiendo gracia, Padre, no a través de lo que nosotros hacemos, sino a través de lo que tu Hijo ha hecho por nosotros. Te pedimos que esta realidad se aferre a nuestros corazones, Padre, sea una ancla en nuestros corazones que nos ayude a vivir por gracia, por gratitud, Padre, que nos ayude a vivir reflejando lo que tú has hecho con nosotros. Y sí diezmar, y sí ofrendar, y sí cumplir la ley, pero por rectitud, Padre, sabiendo que nunca lo vamos a poder hacer, pero descansamos en la realidad de nuestro Señor Jesucristo, de su perfección, de su santidad, Padre. Descansamos en su ofrenda y te agradecemos por lo que tú has hecho en ese sacrificio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén.